Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Libertelia, mi nombre es José Miguel Vicuña y hoy día vamos a hablar de las importaciones. Las importaciones se producen cuando tenemos un país que está acá y que está comerciando localmente, solamente con los mismos miembros de ese país o de esa ciudad, de esa región, como le queramos llamar o como lo queramos analizar. Y al momento de que empieza a comerciar con más participantes, es decir, con el resto del mundo, se va a abrir al comercio internacional. Una de las cosas que puede pasar cuando nos abrimos esta economía que estaba cerrada al comercio internacional es que empecemos a importar. ¿Y qué significa las importaciones? Es cuando estamos trayendo productos que estaban desde fuera hacia dentro de nuestro mercado. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Y la respuesta es muy simple, porque nos conviene. Si es que nos conviene comprar afuera, es porque el precio que hay afuera es más barato que el precio que tenemos adentro de nuestra economía. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Pagar harto acá adentro o pagar menos trayendo las cosas desde afuera? Y claramente va a ser más conveniente traerlo desde afuera si es que es menos costoso. Entonces, representemos esto en nuestro gráfico. Y lo que tenemos es que vamos a tener el eje vertical del precio, el eje horizontal de la cantidad y el título que va a ser un mercado con importaciones. Y lo que nos faltaría sería la curva de oferta y la curva de demanda. Al momento de tener nuestras dos curvas vamos a tener un precio cero de equilibrio y una cantidad cero. Ahora el problema es que tenemos que abrir este mercado que teníamos, que representa este círculo más pequeño, y abrirlo al comercio internacional. Y la condición que tenemos que cumplir es que para que estemos importando, tiene que ser más conveniente el precio que vemos afuera. Es decir, el precio internacional va a ser menor al precio que estamos viendo de equilibrio de mercado. Y le vamos a llamar el precio internacional. También se le llama precio mundial o tiene otros nombres. Pero no importa tanto el nombre, lo que importa es el concepto que hay detrás. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este precio internacional? Van a haber dos factores que van a ocurrir al mismo tiempo. Por la ley de oferta nos dice que todo lo demás constante, si disminuye el precio de un bien o servicio, su cantidad ofrecida va a disminuir. Entonces, la cantidad ofrecida de los productores nacionales, es decir, que están en la economía cerrada, va a disminuir, pero la cantidad demandada por la ley de la demanda va a aumentar a la cantidad demandada. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y aquí cuidado con confundirnos con que hay un exceso de demanda. Lo que está ocurriendo es que hay muchas personas que demandan este producto o este bien y lo están comprando efectivamente. Pero localmente los productores ofrecen una pequeña parte. Entonces, ¿de dónde sale toda la diferencia entre lo que se está demandando realmente y lo que se está ofreciendo? Va a salir del resto del mundo y van a ser las importaciones. Entonces, aquí gráficamente podemos ver las importaciones. Y ahora ya podemos hacer un análisis de excedentes. Entonces, pongámosle letra a las distintas áreas para analizar cómo se va a ver. Aquí tengan cuidado con las letras porque a propósito las voy a poner en otro orden que es el típico orden de los libros para que no memoricemos las letras, sino que entendamos el concepto que hay detrás. Entonces vamos a tener A, B, C, D y E. Y para poder comparar, utilizando la herramienta que ya conocemos, que son los excedentes, hacemos una tabla de excedentes, que tenemos el excedente del consumidor, el excedente del productor, y no hay ningún otro participante en este mercado, por lo tanto vamos a tener el excedente total. Y vamos a comparar dos situaciones. La situación inicial, que va a ser cuando no hay comercio, es decir, comercio internacional, y la primera situación que es que sí hay comercio. Sí hay comercio. Y finalmente vamos a calcular la diferencia de estas dos situaciones para ver cómo estamos. Entonces, partamos cuando no hay comercio internacional. Y esto nos tiene que salir muy rápido porque ya conocemos cómo calcular el excedente del productor, del consumidor y el total cuando estamos en el equilibrio de mercado. El excedente del consumidor cuando no hay comercio internacional es todo lo que está bajo la curva de demanda hasta el precio que están pagando los demandantes, que en este caso es el precio cero. Y va a ser el área E.
El excedente del productor va a ser todo lo que está bajo el precio que reciben y sobre la curva de oferta, que sería el área A y D. Y finalmente, el excedente total va a ser la suma de todos los excedentes, que va a ser A, D y E. Ahora veamos cuando sí hay comercio, y en este caso el precio que manda es el precio internacional. Entonces todo nuestro análisis tiene que ser en base al precio internacional. Cuando sí hay comercio, el excedente del consumidor va a ser todo lo que está bajo la curva de demanda hasta llegar al precio internacional, que serían las áreas B, C, D y E. El excedente del productor va a ser todo lo que está sobre la curva de oferta y bajo el precio internacional, que sería el área A. Y el excedente total va a ser el área A, B, C, D y E. Y ahora ya podemos calcular la diferencia. Tenemos dos caminos para hacerlo. Primero, calcular la diferencia del excedente total, que nos tiene que dar exactamente lo mismo que sumar las diferencias individuales. Entonces veamos las diferencias individuales. El excedente del consumidor aumentó en el área B, C y D. Aquí estamos restando. El excedente del productor disminuyó en el área D. Y el excedente total aumentó en el área B y en el área C. Ahora restemos el excedente total con comercio internacional y sin comercio y nos damos cuenta que también aumentó en el área B y en el área C, lo que significa que estamos bien. Ahora veamos qué significa realmente esto. Y lo que vamos a encontrar es que cuando nos abrimos al comercio internacional y hay importaciones, los consumidores están más felices. Cuando nos abrimos al comercio internacional y hay importaciones, los productores están peor que antes, porque la diferencia en su excedente fue un área negativa. Pero en cambio, toda la economía, todo el mercado en sí, va a estar mejor porque ganó el área B y C. Entonces está feliz. Lo interesante acá es que los productores están tristes, están perdiendo. Pero lo que ganan los consumidores más que compensa la pérdida de los productores y por lo tanto el mercado como un todo está ganando más. Esta área de ganancia, el área C y el área B, la podemos ver en este triángulo de acá y va a ser una ganancia que se genera específicamente porque estamos abriéndonos al comercio internacional. Solo por eso se generó esa ganancia. ¿Y por qué es una ganancia? Por dos factores. El primer factor es que las unidades que estamos comprando adicionales, todas estas, ahora tienen un precio menor. Y por lo tanto tenemos un efecto de ese precio que disminuyó y que nos está dando un mayor excedente. Y al compararlo con el costo que tenían esas unidades, al producirlas localmente, es menor. Y también el otro factor que está influyendo en este caso para generar esta ganancia es que los demandantes que antes no podían comprar porque su valoración era menor, en esta parte de acá, la valoración era menor al costo que había localmente, ahora sí pueden comprar porque la valoración está siendo mayor al precio internacional y por lo tanto ganamos también esas unidades. Entonces, por esas dos razones o motivos es que esa área es una ganancia para el mercado producto de la apertura al comercio internacional. Si no te gustó este video, ponle dislike, pero si te gustó, ponle like y también acuérdate de suscribirte para que estés atento a todas las nuevas actualizaciones. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.